Bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Aldo Huamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral COPE. ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido. Buenos días, Mirta. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Vamos a hablar, como siempre, sobre el trabajo que realiza la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Un trabajo minucioso, riguroso, hay que decirlo, y esta vez sobre resultados históricos, estadísticos en materia de conflictividad electoral y nulidades. ¿Qué significa hacer un repaso histórico? Vamos a retroceder un poco, Aldo, hasta el 2002, ¿no? Y ver un poco qué es lo que ha pasado hasta el 2014 en cada proceso de elecciones regionales y municipales ya cercanos a uno nuevo. Así es, Mirta. Bueno, el día de hoy vamos a mostrar algunos resultados históricos sobre cómo se ha manifestado la conflictividad electoral y cuál es la relación entre la conflictividad y las nulidades en elecciones locales, ¿no? Cuál ha sido la interacción y cuáles han sido las principales características, ¿no? A propósito de una investigación que en la Central de Operaciones hemos publicado justamente este año, se ha lanzado, y los televidentes y la ciudadanía en general y la comunidad académica también van a poder encontrar toda esa información en la publicación. Perfecto, ¿no? yo tengo la publicación acá en mis manos, la voy a mostrar. Ahí está, todo lo referido en esa entrevista, e incluso, bueno, lo hemos conversado también en otras y vendrán nuevas, está en este compendio, en esta publicación del Jurado Nacional de Elecciones, del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, que revela pues muchísima investigación. Te pido siempre ir desde lo básico y por favor explícale a nuestros televidentes qué es conflictividad electoral y cuándo se habla de nulidad. Claro, la conflictividad electoral básicamente es un tipo de conflicto social que ocurre entre actores políticos o sociales que perciben que sus intereses son contradictorios, ¿no? Y esa contradicción puede derivar en violencia. En las elecciones no son ajenas a este tipo de manifestaciones violentas, ¿no? Y justamente muchas de estas manifestaciones están relacionadas con hechos con que se declara nulidad en procesos electorales. Estamos hablando de elecciones, sobre todo en distritos y provincias, ¿no? Básicamente la ley nos dice que para que se declare nulidad o para que se declare nulo un proceso electoral tienen que haber hay tres causales, ¿no? Primero, que los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superen los dos tercios de los votos emitidos, ¿no? Luego, que el 50% de electores, de votantes, no vaya a sufragar. Y la tercera es que se comprueben graves irregularidades por infracción de la ley que puedan afectar los resultados de la elección. Entonces, estas causales están especificadas en la distinta normativa, ¿no? Pero hemos identificado que se relacionan muy estrechamente con hechos de conflictividad electoral, ¿no? Que están justamente ligados a afectar el normal desarrollo de la elección. Que es como el detonante más extremo, así ¿no? Es, ¿no? De esta conflictividad, que termine en la nulidad de un proceso electoral. Así es, ¿no? Y también se puede relacionar con la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vida, incluso a la integridad personal, ¿no? Entonces, desde el 2002 se han anulado en total 100 procesos electorales en distritos y provincias, ¿no? Acá vemos el gráfico. Sí, ¿no? mira, desde el 2002, 13, claro, ¿no? En el 2002, en las elecciones regionales y municipales, se anularon 13 procesos electorales. En el 2006, 22, ¿no? En el 2010 tenemos un crecimiento de 34 y en las elecciones del 2014 se anularon 31 procesos electorales, no por las causales mencionadas, pero en general todas ellas están muy relacionadas con hechos de conflictividad electoral, ¿no? En total 100 desde el 2002 se han anulado. Y bueno, y lo hemos comentado antes también, Aldo, toda esta investigación nos permite hacer una proyección sobre efectivamente las medidas que se deben tomar en aquellos lugares más vulnerables o donde se ha encontrado conflictividad en el paso de las elecciones. Así es, porque ya tenemos información histórica que nos da avisos sobre cuál podría ser la proyección en elecciones del en las próximas elecciones, del 2018, donde tenemos que poner énfasis, no solo con las instancias competentes, ¿no? Entonces, en los siguientes gráficos, por ejemplo, nosotros podemos ver también que de estos 100 distritos en los cuales se anuló, en 95 se presentaron conflictos electorales violentos, ¿no? Entonces ahí está la asociación directa, ¿no? De estos 100 procesos, en 95 hubo hechos violentos. Está muy bien hacer la aclaración porque, claro, la conflictividad electoral no siempre se relaciona con hechos violentos, pero en este caso, cuando se termina en nulidad, sí hay hechos violentos de asociación, ¿no? Y esa es la información que pueden encontrar en la investigación que hemos mencionado, la investigación conflictividad electoral y nulidades en elecciones locales, ¿no? Pero tú te preguntarás, y nuestros televidentes se preguntarán, ¿cómo se ha manifestado esa conflictividad? ¿Cómo la podemos, cómo se puede evidenciar, ¿no? En los siguientes gráficos, en el siguiente gráfico, por ejemplo, podemos ver los hechos de violencia que se han presentado en estos 100
en estos 100 lugares. Exacto. ¿No? El más común de estos 100 lugares, en 88 ha habido ingreso violento al local de votación, ¿no? En 87 ha habido destrucción o pérdida del material electoral. En 61 ha habido agresión al personal electoral, en 37 ha habido atentado contra la propiedad pública o privada, y en 16 ha habido retención del personal electoral. Entonces puedes ver ahí cómo se ha manifestado la conflictividad electoral en estos 100 lugares, ¿no? Y claro, a través de qué acciones, exacto, ¿no? Y vale la pena acá acotar, detallar que son hechos concurrentes, ¿no? Muchas veces va de la mano el ingreso violento a la destrucción el ingreso violento al local de votación. Claro, con la no es que pase exclusivamente un hecho. Exacto, pasan varios hechos en un distrito o en una provincia, ¿no? Y justamente para ver cuáles son los hechos que se asocian, hemos aplicado una técnica que se llama la técnica de reglas de asociación. Ah, ok. ¿No? ¿Cómo funciona eso? Esta regla básicamente analiza toda la base de datos de información. Ahí está. Y podemos identificar cuáles son los hechos que tienen una asociación alta. ¿No? Es decir, cuáles son los hechos que concurren. ¿No? Así es, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea puedes ver que la agresión del personal electoral está altamente asociada con la destrucción del material electoral y el ingreso violento al local de votación. De los 100 lugares en los cuales se ha presentado conflictividad electoral, en 60 se ha presentado esa asociación. Con esa línea. Exacto. ¿No? Entonces, de cada 10, 6 han presentado estos hechos juntos. Wow. ¿No? En la siguiente línea tenemos el atentado contra la propiedad pública o privada, con la destrucción del material electoral y el ingreso violento al local de votación. Esta asociación se ha presentado en el 40% de los distritos, ¿no? De 10, 4 han presentado estos hechos juntos. Y la primera línea, recordemos, como dijiste, 60%. Sí, así es. Es bastante alto. Qué interesante todo lo que se puede recoger a través de nuestra historia, ¿no? Y también con información, analizar información de primera mano. Esta información la hemos justamente sistematizado de informes de fiscalización, ¿no? Claro. De informes también de aliados externos como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ministerio Público, que es información que se ha sistematizado y hemos llegado a este análisis de esta información histórica, ¿no? Que ha hecho posible conocer estos detalles. Muy bien. Ahora que, bueno, entendemos además de manera clara cómo es que efectivamente se da la conflictividad previo a un proceso electoral, yéndonos hacia el caso más extremo, llegando incluso a la nulidad, ¿no? Queremos saber cuáles son las causas encontradas y si esas son, si esas se repiten a través de la historia, ¿no? Claro. Mira, justamente relacionando las causas, podemos ver que el rechazo a los resultados electorales y la percepción de transhumancia electoral o la percepción de golondrinaje, electores golondrinos, se ha presentado en muchos de las inscripciones electorales, ¿no? En 54 de 100 ha habido rechazo a los resultados electorales. En 48 de 100 ha habido percepción de transhumancia electoral. El rechazo al intento a la reelección inmediata en 35 de 100 y así las otras causas. La percepción de irregularidades en el proceso electoral en 28 de 100, el cuestionamiento de los organismos electorales solo en 9 de 100 y el cuestionamiento de funcionarios e instituciones públicas en 2 de 100. ¿No? Al igual que las manifestaciones, estas causas también son concurrentes. Por ejemplo, un conflicto electoral puede ser causado a la vez por el rechazo a los resultados electorales o por la percepción de transhumancia electoral, ¿no? Claro. También son concurrentes estas causas, ¿no? Entonces no es que un conflicto es multicausal, no es un hecho que está causado por muchas causas que convergen. Claro, diferentes factores. Factores que están asociados, ¿no? Y justamente el siguiente gráfico, por ejemplo, nos muestra cuál es la asociación encontrada entre estas causas, ¿no? Acá hemos encontrado una asociación un poco menor, ¿no? Que en las manifestaciones, como lo hemos visto en el anterior gráfico. Sí. Acá el rechazo a los resultados electorales está altamente asociado con el rechazo al intento de reelección del alcalde, ¿no? Bueno, eso ya al menos se acabó. Claro, en este caso, 25% aproximadamente de los 100 lugares en los cuales se ha anulado la elección, se ha presentado esta Claro, había rechazo por, ¿no? Sí, así es, ¿no? La reelección. Entonces, y luego también hemos identificado cuáles han sido las etapas del proceso electoral en las cuales se ha manifestado eso, ¿no? Porque un proceso electoral no se ciñe exclusivamente al día del acto electoral, ¿no? Incluso acá hablamos siempre en la entrevista anterior con el señor Manuel Chuquillán que hablamos del cronograma electoral. Así es. ¿No? Entonces, ¿en qué momento es que lamentablemente una circunscripción puede develar, ¿no? Con mayor agresividad la conflictividad electoral? Claro, vemos en el siguiente gráfico que durante el acto de escrutinio, el conflicto se manifestó en 72 inscripciones, ¿no? Mayoritariamente es a partir del acto de escrutinio, ¿no? Pero antes también, durante el acto de sufragio y durante la etapa de instalación, ¿no? De las mesas de sufragio, también en menor proporción se han evidenciado conflictos electorales, ¿no? Y también en el repliegue del material electoral
en 8 circunscripciones en este caso. Esta información sirve incluso, ojo, bueno, para organizaciones políticas, para posibles futuras autoridades, pero también es sustanciosa para los entes electorales y los aliados que busca durante cada acto electoral. Por ejemplo, en el escrutinio pienso en la seguridad, la fiscalización, ¿no? Es decir, y las labores de fiscalización. En focalizar las acciones de prevención, ¿no? Esta información ayuda a que podamos focalizar en qué momentos tenemos que estar más alertas para salvaguardar justamente la seguridad de todos los actores que están involucrados en el proceso electoral y también de la ciudadanía, ¿no? Si vemos el siguiente gráfico, por ejemplo, vemos... me parece que es la distribución. Ya la distribución de la población. ¿Sí? Ahí está la distribución de la población electoral por elecciones regionales y municipales, ¿no? Vemos que en promedio las circunscripciones que han presentado conflictividad electoral son circunscripciones que presentan entre 0 a 5.000 electores, ¿no? En la línea ahí vertical tú puedes ver la población electoral, sí, ¿no? La mayoría de casos que han presentado conflictividad se ubican entre 0 a 5.000 electores, o sea, son circunscripciones pequeñas, sí, ¿no? Salvo el caso de Condorcanqui, que tú puedes ver lo que está más extremo, que ha presentado más de 20.000 electores, que en este caso es una provincia. Claro, paradójicamente, ¿no? Algún televidente podría pensar que como en una circunscripción más pequeña no se puede ejercer un mejor control. Claro, justamente en esas circunscripciones pequeñas, como también el número de electores, hablando del padrón, es menor, entonces esto hace que también cuando se siniestra el material electoral, también hay una mayor afectación del porcentaje total de votos, ¿no? De la circunscripción. Entonces, esto es un poco un diagrama de cajas, el impacto, ¿no? Es mayor, pues, que muestra una variable, en este caso demográfica, ¿no? De cómo se ha presentado la conflictividad electoral. Luego, en el siguiente gráfico, nosotros vamos a poder ver el índice de desarrollo humano. ¿A qué se refiere este gráfico? El índice de desarrollo humano básicamente es un índice de Naciones Unidas que mide cuál es el nivel de desarrollo en una circunscripción, ya sea distrito, provincia, país incluso, ¿no? Acá lo que vemos es cuál ha sido el promedio, que va de 0 a 1 el índice de desarrollo humano. Muy bien. 1 es cuando la circunscripción, el lugar tiene mayor nivel de desarrollo, ¿no? Lo que nos dice acá que es que en promedio los lugares que han presentado declaratoria de nulidad del proceso electoral presentan un índice de desarrollo humano bajo, ¿no? En promedio estamos hablando de 0.30 aproximadamente de IDH, ¿no? Esto nos dice que son lugares en los cuales hay necesidades básicas insatisfechas, hay algunos problemas de presencia del Estado también. Exacto, ¿no? De repente baja presencia. Ajá, entonces eso nos habla un poco del contexto, ya es una variable un poco más contextual. Y que es muy importante, ¿no? Para entender efectivamente quiénes son finalmente los más vulnerables, muchas veces los que más necesitan. Así es, y expresa también un poco cómo se ha desarrollado la conflictividad electoral, que está relacionada a otro tipo de problemática, ¿no? Un contexto económico, un contexto social que va más allá incluso también del proceso electoral propiamente dicho, ¿no? Muy bien. Finalmente, Aldo, ¿cómo es que toda esta información está siendo utilizada para el proceso electoral que tenemos el 7 de octubre? Bueno, justamente esa información es compartida con nuestros aliados externos, por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, son aliados que en realidad, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, que en realidad todos tenemos alguna acción que cumplir en el marco del proceso electoral. Entonces, cada uno, esta información ayuda a focalizar justamente cuáles han sido las principales problemáticas y cuáles van a ser las prioridades que atender en el marco del proceso electoral, ¿no? Para tener una planificación efectiva y una respuesta oportuna y organizada. Muy bien, ¿no? Una agenda entonces para minimizar los riesgos de conflictividad electoral y por supuesto de nulidad. Finalmente, Mirta, yo quiero invitar a todos nuestros televidentes a que lean y que encuentren toda esta información en el libro, en la publicación Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales, ¿no? Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por habernos acompañado, por el detalle de la información que nos has dado. Creo que siempre es importante llevarle esto que está además en esta publicación a nuestros televidentes y, como bien has dicho, está al alcance de cualquiera. Muchas gracias. Gracias. Hemos estado con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral.